En la mañana del 26 de agosto de 2015, la reportera de WDBJ de 24 años, Allison Parker, y su camarógrafo, Adam Ward, de 27 años, visitaron Bridgewater Plaza, cerca de Smith Mountain Lake en Virginia. Su objetivo era realizar una entrevista en vivo con la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio local, Vicki Gardner, sobre un próximo evento en el lago. Al inicio, todo transcurrió tal como estaba planeado, con Adam preparando el equipo de cámara y Allison comenzando la entrevista a las 6:45 de la mañana. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de convertirse en las víctimas de un acosador trastornado. Apenas unos segundos después de iniciar la entrevista, un hombre armado se acercó al grupo y abrió fuego. La transmisión en vivo regresó de inmediato al reportero en el estudio, quien estaba tan impactado por lo ocurrido como los numerosos espectadores que lo veían en tiempo real. Okay, not sure what happened there. We will, of course, let you know as soon as we find out what those sounds were from. Trágicamente, cuando los primeros respondedores llegaron al lugar, tanto Allison como Adam ya habían sucumbido a sus heridas y fallecido. Vicki también resultó gravemente herida, pero logró hacerse la muerta y finalmente sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido un disparo en la espalda. En cuanto al perpetrador, para ese momento ya había huido del lugar, y como no había cámaras de seguridad cercanas que captaran una imagen clara de su rostro o de su vehículo, los investigadores se encontraron en un callejón sin salida. Sin embargo, alguien en la cadena WDBJ analizó el material con mayor detalle y descubrió un fotograma borroso, pero aún reconocible, de la persona responsable de la tragedia. Se trataba de Bester Lee Flanagan, de 41 años, un ex reportero de WDBJ, que utilizaba el nombre profesional de Bryce Williams. De hecho, había trabajado anteriormente con Allison y Adam, pero fue despedido después de que los altos mandos recibieran varios reportes de agresividad en el lugar de trabajo. No obstante, lo que al principio parecía ser un ex empleado resentido atacando a sus antiguos compañeros, resultó tener un trasfondo mucho más oscuro. Bester tenía un extenso historial de ser difícil de trabajar mucho antes de unirse a WDBJ. Fue despedido de uno de sus primeros trabajos como reportero en la afiliada de NBC, WTWC, en el año 2000 por comportamiento extraño hacia sus compañeros de trabajo. Aunque la razón exacta de su despido nunca se hizo pública, según lo que se pudo encontrar, tenía que ver con que era agresivo e intentaba intimidar a otros, pero en lugar de admitir sus fallas, presentó una demanda por discriminación racial contra su empleador, la cual finalmente terminó en un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. A partir de ahí, consiguió trabajo en varias otras estaciones, pero tuvo dificultades para construir una carrera en un solo lugar, en gran medida debido a los múltiples altercados que tenía con sus colegas. Tenía graves problemas de manejo de la ira, y con frecuencia recurría a confrontaciones físicas con sus compañeros, incluso por los desacuerdos más pequeños. He had increasing conflicts with people at the station, especially the floor crew, some of the other reporters, some of the photographers in the field, to the point where he was threatening people, had some physical confrontations with a couple of people, and at one point became such a distraction that we finally had to terminate him. Finalmente consiguió un puesto en WDBJ en marzo de 2012, y la historia se repitió una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que cayera nuevamente en el mismo patrón de ira y acoso. Apenas unos meses después de su contratación, la administración de WDBJ ya había recibido múltiples reportes de compañeros que se sentían amenazados o incómodos trabajando con él. De hecho, su comportamiento en WDBJ fue peor que en cualquiera de sus trabajos anteriores, lo que llevó a su despido en enero de 2013, menos de un año después de haber comenzado. Incluso tuvo que ser escoltado fuera del edificio por la policía cuando se negó a aceptar su despido, y amenazó a sus superiores con violencia. Una vez más, Bester intentó jugar la carta de la discriminación racial y señaló a Allison y Adam por un supuesto comportamiento racista. Sin embargo, una investigación independiente no encontró ninguna evidencia de discriminación, y su caso fue desestimado. Es probable que los haya señalado porque sabía que estaban entre los compañeros que habían presentado quejas en su contra. Tras su vergonzoso despido de WDBJ, tuvo dificultades para encontrar trabajo en la industria, y su resentimiento hacia los dos colegas que creía que habían destruido su vida solo creció con cada nuevo fracaso. Ese resentimiento llegó a su punto de quiebre la mañana del 26 de agosto de 2015. Rastreó dónde Allison y Adam realizarían su siguiente trabajo, y los acosó mientras se preparaban para salir al aire. En cuanto comenzaron la entrevista, Bester se acercó y abrió fuego,
Pero esta era solo la primera parte de su plan. Verás, aunque la cámara de Adam captó a Bester por una fracción de segundo, el material no era lo suficientemente claro como para que los investigadores pudieran nombrarlo como el principal sospechoso con total certeza. Afortunadamente, esa duda desapareció rápidamente cuando, a las 8:26 de la mañana, Bester envió por fax un manifiesto de 23 páginas a ABC News, admitiendo todo. Sin embargo, la mayoría de esas páginas no contenían más que los desvaríos incoherentes de un hombre extremadamente enojado y mentalmente inestable. En ella se describía a sí mismo como un barril de pólvora humano a punto de estallar. Hablaba de su enojo con el mundo y mencionaba el incidente de la iglesia de Charleston como su punto de quiebre. Cómo eso se relacionaba con el hecho de quitarles la vida a sus antiguos compañeros de trabajo nunca quedó del todo claro. Luego, a las 11:14 de la mañana, también subió a Facebook un video del crimen que había grabado desde su propio punto de vista. Esto no dejó ninguna duda de que Bester era el responsable del incidente, lo que provocó de inmediato una búsqueda nacional. Al rastrear su teléfono celular, los oficiales lograron ubicarlo en la carretera, intentando huir del estado en un vehículo rentado a las 11:20 de la mañana. Pero cuando intentaron detenerlo, aceleró y finalmente se estrelló al costado del camino. Y antes de que los oficiales pudieran llegar a su automóvil, decidió poner fin a la persecución con el arma que llevaba consigo, dando un cierre repentino y estremecedor a la cacería. El 25 de junio de 2014, Charles Bothell apareció en el programa de Nancy Grace buscando la ayuda del público para encontrar a su hijo desaparecido. Charlie, de 12 años, había sido reportado como desaparecido de su casa en Detroit, Michigan, 11 días antes, el 14 de junio. Su padre, Charles, había hecho todo lo posible por ayudar a localizarlo, desde ir de puerta en puerta en su vecindario, hasta repartir carteles de persona desaparecida por toda la ciudad. Desafortunadamente, a pesar de que decenas de personas, incluido el FBI, lo buscaban, el niño no aparecía por ningún lado, y la esperanza de encontrarlo con vida disminuía con cada día que pasaba. Aparecer en televisión en vivo fue el último intento desesperado de Charles por generar conciencia sobre la desaparición de su hijo, con la esperanza de que alguien con información viera el programa. Sin embargo, apenas unos minutos después de iniciada la transmisión, la entrevista dio un giro extraño cuando Nancy recibió un reporte que nadie esperaba. The father of the missing 12-year-old boy, Charlie, with me is his father, Charlie Bothell. Charlie, we're getting reports that your son has been found in your basement. Sir? Al parecer, mientras Charles estaba en televisión, los investigadores obtuvieron una orden de cateo para realizar una búsqueda exhaustiva en su casa. Allí encontraron a Charlie acurrucado en el sótano, detrás de una enorme pila de barriles y cajas. Al enterarse de la noticia del hallazgo de su hijo, Charles reaccionó con aparente total sorpresa. How could your son be alive in your basement? I have no idea. Sin embargo, algo en su reacción se sentía extremadamente extraño. Muchos argumentaron que un padre normal habría terminado la entrevista de inmediato y habría corrido hacia el hijo que no había visto en 11 días. Charles, en cambio, parecía más preocupado por negar el reporte y tratar de probar su inocencia. Sir, did you check your basement? I checked my basement, the FBI checked my basement, the Detroit police checked my basement, my wife checked my basement. I've been down there several times. We've all been checking. Incluso arremetió contra otros reporteros por insinuar que él había obligado conscientemente a su hijo a esconderse en el sótano, cuando en realidad sus acciones fueron mucho más crueles de lo que cualquiera podría haber imaginado. La verdad salió a la luz en cuanto los investigadores encontraron a Charlie. Según el niño, su madrastra, Monique Dillard Bothell, fue quien le ordenó esconderse en el sótano. También le dijo que no hiciera ningún ruido sin importar lo que escuchara. A partir de ahí, difundieron el rumor de que su hijo había desaparecido y comenzaron a buscarlo. Pero, a pesar de sus súplicas públicas de ayuda, fueron muy poco cooperativos con la policía para asegurarse de que Charlie no fuera encontrado. De hecho, los investigadores solo solicitaron la orden de cateo porque sospechaban que Charlie ya estaba muerto. En cuanto a por qué la pareja haría algo así, eso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Ambos han seguido afirmando que no sabían nada sobre el paradero de Charlie,
Sin embargo, considerando lo que se sabe, la explicación más probable es que querían ejercer aún más control sobre su vida. Cuando los investigadores localizaron a Charlie, presentaba cortes y moretones graves en el cuerpo, probablemente causados por sus padres. Además, durante su crecimiento tuvo que soportar una rutina diaria de ejercicio extremadamente dura, que incluía 100 lagartijas, 200 abdominales y 100 saltos de tijera 2 veces al día. Charlie ya recibía educación en casa y estaba aislado del resto de la sociedad. Tal vez la pareja pensó que fingir su desaparición les permitiría hacer lo que quisieran sin ninguna supervisión. Independientemente de sus intenciones, su crimen era evidente. Ambos fueron arrestados poco después y enfrentaron un juicio en los meses siguientes, con el propio Charlie testificando en su contra. Y aunque lograron evitar la cárcel gracias a un acuerdo, perdieron por completo la custodia de Charlie, quien ahora vive de forma segura con otros familiares. La noche del 19 de noviembre de 2014, el Departamento de Bomberos de Rockville, Maryland, respondió a un intenso incendio en una vivienda. El fuego había envuelto por completo la casa de 2 pisos y se volvía cada vez más violento con cada minuto que pasaba. Les tomó más de 1 hora controlar el incendio, y para entonces la casa apenas se mantenía en pie. Ahora bien, incendios como este pueden comenzar por muchas razones, desde una estufa encendida hasta un cortocircuito eléctrico. Sin embargo, antes de que los investigadores siquiera pudieran pensar en determinar la causa, Carlos Peralta, de 27 años, uno de los residentes de la casa, se acercó a un reportero de ABC7 que cubría el incidente en vivo e hizo una revelación completamente insólita. Según él, el incendio había sido provocado intencionalmente, y no solo eso, sino que él mismo había iniciado el fuego horas antes. I set it on fire. Dada la extrañeza de esta confesión no solicitada, el reportero no le creyó al principio, pero Carlos estaba más que dispuesto a dar más detalles sobre cómo había cometido el crimen. I just poured gasoline on the floor, set it on fire and went to buy a drink and came back. Minutos después, se acercó también a los policías que se encontraban cerca y se confesó con ellos. Su ropa tenía olor a gasolina y una revisión básica reveló un encendedor en su bolsillo, lo que le dio a los oficiales evidencia suficiente para creer su historia y arrestarlo en el acto. En cuanto a su motivo, Carlos afirmó que hizo todo esto para llamar la atención de los medios sobre las deplorables condiciones de vida en esa casa. Sin embargo, quemar la casa sobre la que quería denunciar no tenía mucho sentido. Eso fue así hasta que los investigadores profundizaron en su historial y descubrieron que había estado sufriendo de esquizofrenia, además de alcoholismo, durante los últimos años. También había sido arrestado por destrucción de propiedad apenas 2 semanas antes de este incidente. En pocas palabras, el incendio fue obra de un hombre con serios problemas mentales que genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto. El incendio causó $400,000 en daños a la propiedad. Afortunadamente, los otros 5 residentes, incluida la propia madre de Carlos, lograron escapar sin sufrir daño alguno. Sin embargo, lo que ocurrió con Carlos después de su arresto nunca se hizo público. Pero, dada la gravedad de su crimen, es probable que haya sido sentenciado a varios años de prisión. El 27 de julio de 2007, helicópteros de noticias en Phoenix, Arizona, informaban sobre una persecución policial en vivo que estaba ocurriendo en la ciudad. La persecución había comenzado aproximadamente 22 minutos antes, cuando la policía identificó y detuvo una camioneta de plataforma robada. En un intento por evitar el arresto, el conductor, Christopher Jetta Jones, de 23 años, dio reversa contra la patrulla policial e intentó huir del lugar. Desafortunadamente para él, la noticia de la persecución se difundió rápidamente, y minutos después, 6 helicópteros diferentes seguían cada uno de sus movimientos. Esto incluía un helicóptero policial y otros 5 de distintas cadenas de noticias. Sin embargo, mientras todas las miradas estaban fijas en la carretera, una tragedia estaba a punto de ocurrir en el cielo. We'll see what happens here. He has stopped. This may be the end of this thing. Well, he's taking off he's out. running. Okay, now it's a foot chase. Okay, now he's jumped into Now he's in another another vehicle. Okay, All right, they're doors closing open, in. please. Looks Okay. like they've. Oh, jeez. We're going to pull out. We don't know what has just happened right there. It looks like the police have closed in on him. We don't know what exactly has transpired between the police. De manera aparentemente repentina, 2 de las transmisiones de los helicópteros de noticias se cortaron abruptamente. Habían chocado entre sí antes de caer al suelo y explotar al impactar. Uno de los helicópteros pertenecía a la cadena afiliada de ABC, KNXB,
pilotado por Craig Smith, con el camarógrafo Rick Krolak. El otro estaba reportando para una estación independiente de Phoenix llamada KTBK, con el piloto Scott Bowerbank y el fotógrafo Jim Cox. Los 4 murieron trágicamente de manera instantánea, dejando a los demás reporteros atónitos y luchando por procesar la tragedia repentina. Oh, Jesus. Oh, my gosh. Oh. Phoenix Tower, Skybox 10. Just had a mid-air collision over here at the park. 2 helicopters down. Oh, my God. Afortunadamente, los helicópteros se estrellaron en un parque vacío, evitando víctimas adicionales. Una investigación posterior de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el accidente fue resultado de la falla de ambos pilotos para ver y evitar la colisión. Pero esto aún plantea la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo pudieron 2 pilotos experimentados cometer un error tan crítico? La respuesta está en la cantidad de helicópteros de noticias que operaban en ese momento. Pero primero, es importante señalar que cuando tantos helicópteros se encuentran en proximidad cercana, los sistemas tradicionales de control de tráfico aéreo no son muy útiles. En su lugar, se instruye a los pilotos a operar bajo reglas de vuelo visual. En otras palabras, ellos eran responsables de vigilar su entorno y mantener una distancia segura en todo momento. En teoría, esto no debería haber sido un problema para pilotos experimentados como Craig y Scott. El problema, sin embargo, era que ambos hacían mucho más que solo volar los helicópteros. No solo tenían que monitorear múltiples canales de comunicación con otros helicópteros, el control de tráfico aéreo y la cadena, sino que también estaban reportando en vivo lo que ocurría debajo de ellos. Mientras equilibraban todas estas responsabilidades, uno de los pilotos perdió brevemente la conciencia de su entorno durante apenas unos segundos. Trágicamente, eso fue suficiente para que los helicópteros se acercaran demasiado y colisionaran en el aire. El único lado positivo fue que el incidente condujo a importantes reformas en la seguridad de los helicópteros de noticias, incluyendo el uso de una sola señal compartida entre las cadenas y reportes desde estudios en tierra, medidas que continúan salvando vidas hasta el día de hoy. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.